Hola, ¿qué tal amigos de Compu de Mano? El día de hoy traemos un nuevo video para ustedes. En esta ocasión es el cómo volar un DJI Phantom 4. Para aclarar que si tienes un DJI Phantom 3 Advanced Professional o 4K, este video también es para ti. Bienvenido. Lo primero que debemos de hacer es retirar el protector del gimbal, que es este que se encuentra en la parte inferior del dron. Volteamos el dron y retiramos el protector del gimbal de la siguiente manera. Lo dejamos a un lado. Ahora debemos de colocar la batería dentro del dron. La batería solamente encaja de una sola manera. Ahora debemos instalar las hélices. Para ello debemos de identificar dos tipos de hélices, una con un borde negro y otra con un borde plateado. La hélice con el borde negro debe ir encima del motor, que tiene un identificador con un punto negro. Para ello colocamos la hélice encima del motor, presionamos y giramos. Lo mismo con la hélice plateada, pero en el sentido contrario. Colocamos la hélice encima del motor, ejercemos presión y giramos. La hélice ya quedó instalada. Procedemos reconociendo cada parte del dron. Primero nos encontramos con 4 motores. Segundo, el gimbal. El gimbal es la estructura que va a permitir que la cámara se estabilice. Tercero, tenemos el tren de aterrizaje. Dentro del tren de aterrizaje se encuentran las antenas, que son las que entablan comunicación entre el dron y el control remoto. Si volteamos el dron de esta manera, encontramos un slot para una tarjeta micro SD ampliable hasta 64 GB, y al lado izquierdo encontramos un puerto micro USB para extraer los videos y para hacer actualizaciones de firmware. En la parte inferior encontramos el sistema de posicionamiento visual, el cual nos va a asistir a la hora de volar dentro de un interior. Y en el frente encontramos los dos sensores de proximidad que nos van a ayudar a evadir obstáculos que estén ubicados hasta 16 metros de distancia. Ahora el control remoto. Primero, las antenas deben de estar posicionadas de esta manera, no de esta, no de esta, no de esta. Deben de estar en esta posición. En la parte superior izquierda del control tenemos una palanca que nos va a permitir cambiar el modo de vuelo del equipo. El primero es el modo P, que es el modo automático. El segundo es el modo Sport o el modo Deportes, con el cual podemos alcanzar hasta 73 km por hora. Y el último es el modo ATI. Luego tenemos el botón para iniciar grabación de video y desde aquí mismo podemos pausarla. Y esta rueda de acá nos va a permitir inclinar el gimbal o volverlo a su posición principal. En la parte superior derecha tenemos 3 controles. El primer botón nos va a servir para tomar fotografías. El segundo botón nos va a permitir para pausar el equipo cuando él está haciendo una acción autónoma. ¿Qué tipo de acción? Tap Fly, Active Track o Follow Me. Y este tercer botón nos va a permitir aumentar o disminuir la exposición si estamos tomando fotografías en modo automático. Y si estamos en modo manual nos va a permitir aumentar el ISO, disminuir el ISO y cambiar la velocidad del obturador. En la parte de atrás tenemos el botón C1 y tenemos el botón C2, los cuales son configurables para ciertas acciones específicas. Ahorita las vamos a ver. Para instalar nuestro dispositivo conectamos el extremo USB en la parte trasera del control remoto y el cable Lightning en el caso de ser un dispositivo Apple, o un cable micro USB en el caso de estar hablando de un dispositivo Android, lo conectamos en el otro extremo. Para encender el control remoto basta con presionar una vez y dejar presionado. Y para encender el dron debemos de presionar una vez sobre este botón y dejamos presionado hasta que el equipo mueva la cámara y suene. El siguiente paso es abrir la aplicación DJI Go, la cual es desarrollada directamente por DJI, es la principal que nos va a permitir volar nuestro equipo. Si cuentas con un dispositivo Android la puedes conseguir en el Google Play Store, y si cuentas con un dispositivo Apple lo puedes conseguir en el App Store, es gratuita. Abrimos la aplicación. Es hora de ver los puntos más importantes de la aplicación, la cual va a ser nuestra herramienta principal a la hora de volar nuestro nuevo DJI Phantom. Lo primero es el estado del equipo. Normalmente cuando estamos encima de una superficie, esta lleva mucho magnetismo a la brújula del dron. Por tanto, nos arroja un compass error o error en la brújula. Cuando tengo el dron lejos de la superficie, vemos que nos aparece Safe to Fly GPS. Este estado de vuelo del equipo nos indica que está seguro para volar y que tiene la suficiente cantidad de satélites para regresar a casa. Lo segundo con lo que nos vamos a encontrar es con los modos de vuelo. En realidad hay varios, está GPS, está ATI, está Sports, entre otros. Lo que debemos de saber es lo siguiente: si vamos a volar en un exterior, debemos de encontrar GPS. Si vamos a volar en un interior donde no hay suficiente cantidad de satélites, para ello voy a tapar el GPS de la siguiente manera. Vemos que automáticamente el modo de vuelo cambia a Opti. ¿Por qué? Porque el equipo no reconoce suficiente cantidad de satélites y empieza a estabilizarse utilizando el sistema de posicionamiento visual. El modo de vuelo también lo podemos modificar desde esta palanca.
Primero tenemos el modo P, que es el modo automático. Segundo tenemos el modo Sport, que es el modo en el que el equipo puede llegar hasta 73 km por hora. Y por último tenemos el modo ATI, en el cual el dron se estabiliza únicamente utilizando el barómetro. El siguiente icono solamente está para el Phantom 4 y es el que nos va a indicar si está o no está funcionando los sensores del frente para evadir obstáculos. La señal satelital es muy importante, como mínimo debemos de contar con 8 a 9 satélites para poder volar de manera segura, a pesar de que el equipo tiene la capacidad de tener conexión en simultánea hasta con 36. El siguiente paso es calibrar la brújula y es uno de los más importantes. Para ello vamos a tocar en el estado actual del equipo, es decir, en este caso donde dice Compass Error. Presiono encima del icono y selecciono en la parte donde dice Compass el botón de Calibrate o calibrar. Presiono OK y el equipo entra en modo calibración. Vamos a realizarlo. Una vez la brújula ya esté calibrada, se supone que ya estamos listos para volar, pero antes vamos a ver ciertas cosas importantes. Primero, si presiono en el modo de vuelo, en este caso GPS, voy a entrar a las configuraciones del controlador de vuelo. Aquí vamos a ver a breves rasgos las funciones más importantes. Primero, Multiple Flight Modes. Esta función me va a permitir poder cambiar desde esa palanca de modo P a modo S o a modo A. Si esta función se encuentra desactivada, no importa si estoy en modo P, si cambio a S o cambio a A, siempre el equipo va a estar en modo P. Continuamos con la opción de Return to Home Altitude. Esta opción es muy importante, es la altura de regreso a casa. Cuando el equipo pierde señal con el control remoto o se le está agotando la batería, activa un modo al que se le denomina Fail Safe Mode. Cuando el dron entre en este modo, él va a subir a la altura que tengamos predeterminada dentro de la aplicación, viene en línea recta al punto en el cual se despegó y empieza a descender. Si la altura de regreso a casa está en 30, que es como viene por defecto, fácilmente podríamos colisionar con una edificación o con un árbol. Si nos encontramos en una ciudad principal donde encontramos edificios de gran altura, lo ideal es tener la altura de regreso a casa por encima de 70-80 metros. En nuestro caso tenemos 100 metros. Ahora continuamos con Set Maximum Flight Altitude o establecer la altura máxima de vuelo. Por defecto viene de 120 metros, sin embargo podemos modificarla hasta 500 metros. Hemos finalizado con las configuraciones del controlador principal. Ahora nos dirigimos al sistema de navegación visual del equipo, el cual se resume en los dos sensores frontales de proximidad. La primera opción nos va a permitir desactivar o activar los sensores. La segunda opción es para Tap Fly. Si no sabes lo que es Tap Fly, es la función que te permite tocar un punto sobre la pantalla y que el dron se dirija a ese punto de manera automática. Cuando tenemos habilitada esta opción dentro de Tap Fly, indica que cuando el dron se esté dirigiendo hacia un punto específico y se encuentre con algún obstáculo como un edificio o un árbol, este lo va a evitar, bien sea de manera vertical o horizontal. Ahora las configuraciones para Active Track. Active Track es la función que va a permitir seguir un objeto o una persona sin que ésta tenga el control. La primera configuración es la de Enable Backward Flying. Cuando el dron está siguiendo a un objeto, o un carro, o una persona, él lo va a hacer de esa manera. Pero si ese objeto vuela enfrente del dron y tenemos esta función habilitada, lo que va a suceder es que el equipo va a reversar. Es bien sabido por los usuarios de drones DJI Phantom 4 que el dron no tiene sensores en la parte trasera, por lo cual nos podríamos estrellar fácilmente. Y por último tenemos Enable Obstacle Avoidance mientras el dron está siguiendo un objeto con Active Track. A lo que se refiere esto es que si el dron está siguiendo a una persona y esta persona pasa cerca de un árbol, el dron automáticamente va a evitar ese obstáculo de manera vertical u horizontal. Ahora vamos a la batería. La batería es uno de los temas más importantes. Dentro de este menú encontramos dos alertas de batería. La primera es el Critical Low Battery Warning, que es al 10%. Cuando el dron llega al 10%, comienza a descender sobre el punto en el que se encuentre con muy pocas posibilidades de realizar movimiento horizontal, como adelante, atrás, izquierda o derecha. La segunda advertencia de batería es al 30%. ¿Qué sucede? Las luces de atrás, que normalmente deben de estar alumbrando verde o amarillo, comienzan a titilar en color rojo y el control empieza a pitar. Esto solamente como una advertencia, como la que nos da el iPhone cuando llega al 20% de que la batería se está agotando. Esto no quiere decir que se active el modo de regreso a casa, ni que comience a descender, solamente es una advertencia. Y ahora vamos a dirigirnos a la última configuración, que son las configuraciones generales en el último icono. Lo primero que tenemos son las unidades de medida. Si queremos unidad métrica, que son metros,
y kilómetros, o si queremos unidad imperial, que son pies y millas. En nuestro caso vamos a utilizar la unidad métrica. Y también encontramos la posibilidad de realizar transmisiones en vivo directamente a YouTube. Ahora, en el sector derecho de la pantalla nos encontramos con las configuraciones de la cámara. Vamos a verlo a breves rasgos. Si presiono el menú, puedo cambiar aspectos generales de la cámara. Aspectos importantes como el tamaño de la imagen. En el caso de la fotografía podemos cambiar entre 16:9 o 4:3. Y en el caso del video, a pesar de que el equipo tiene la posibilidad de grabar en 4K 4096 x 2160, podemos modificarlo a que grabe en 1920 x 1080 hasta 120 frames por segundo para hacer un slow motion. Y al final de este menú encontramos las configuraciones avanzadas de la cámara. Si no tienes conocimientos de fotografía, lo mejor es dejarlo en modo automático y controlar la exposición del video por medio de esta rueda, de la siguiente manera. Ahí lo aumentamos y así la disminuimos. Y si tienes nociones acerca de fotografía, lo puedes colocar en modo manual, en el cual puedes controlar el ISO y la velocidad. En el lateral izquierdo de la aplicación tenemos primero el botón para hacer despegue automático. Basta solamente con deslizar, el equipo iniciará los motores y empezará a flotar a una altura de 1.2 metros. El segundo botón con el que nos encontramos en este menú es con el de retorno a casa. Si nos sentimos confundidos mientras estamos volando, basta solamente con tocar el botón y automáticamente el dron comienza a regresar a casa. O lo podemos hacer también desde el control. Basta con presionar 2 veces este botón, tal cual como encendemos el control, y automáticamente el dron entra en fail-safe mode. El último botón dentro de este menú también es muy importante y nos va a permitir cambiar entre modos inteligentes de vuelo. Como ya lo hablamos, podemos cambiar entre Tap Fly, Active Track y el modo normal. Y por último tenemos el Intelligent o Intelligent Orientation Control, que nos va a permitir hacer tomas con el equipo como Point of Interest, Follow Me Mode, Waypoints, Home Lock y Course Lock. Esto lo vamos a ver más adelante en otras capacitaciones. En la parte inferior de la aplicación tenemos H, que es height o la altura del equipo respecto al punto de regreso a casa, es decir, no sobre la superficie, sino sobre el punto desde el cual se despegó el dron. Tenemos D o Distance, que es la distancia horizontal entre el punto de regreso a casa y el punto del dron actualmente. Tenemos VS o Vertical Speed, que va a medir la velocidad actualmente vertical del dron y nos va a indicar si el dron está subiendo o está bajando. Y tenemos HS, que es el Horizontal Speed o la velocidad horizontal del equipo. Recuerden que en modo Sport el dron puede llegar hasta 73 km/h y en un modo normal puede llegar hasta 54 km/h. En la parte inferior izquierda tenemos el mapa. Es muy útil. Primero nos ayuda a ver dónde el dron marcó el punto de regreso a casa, la cual es la H con un color verde. Y segundo nos ayuda a saber dónde se encuentra el equipo cuando esté a 1, 2, 3 kilómetros de distancia. También podemos alternar la vista del mapa y la vista del radar o brújula. ¿Cómo entramos a la vista del radar? Solamente basta con presionar en la esquina superior derecha del mapa. Este radar es muy útil ya que nos va a servir para saber la orientación actual de nuestro equipo. Un ejemplo muy claro. El control en este momento se encuentra apuntando hacia allá. Si yo coloco el dron a mirar al mismo sitio en el cual está mirando mi control, la flecha roja va a estar apuntando hacia adelante. Pero si el dron está mirando hacia mí o al revés, la flecha roja va a apuntar hacia mí o hacia atrás. Esto es importante saberlo porque los movimientos del dron dependen de la posición actual de él. Es decir, si el dron se encuentra en la misma posición en la que yo estoy en este momento y yo en el stick derecho le doy hacia adelante, el dron va a desplazarse hacia adelante. Pero si el equipo se encuentra mirando hacia la derecha y yo el dron le doy hacia adelante, se va a ir hacia la adelante pero de él, es decir, hacia allá. Y si el dron se encuentra mirando hacia atrás, todos los movimientos se invierten, es decir, adelante es atrás es adelante, izquierda es derecha y derecha es izquierda. Por eso debemos de tener mucho cuidado y no es un modo de vuelo recomendado para pilotos inexpertos. Esta es básicamente toda la información que debemos de conocer de la aplicación y de las configuraciones generales del equipo. Es hora de ir a volar. Una vez estemos en campo, vamos a encender el equipo y realizar varios movimientos básicos. Para encender el dron se deben de hallar los sticks como se muestra en el video. Ahora vamos a proceder a elevarlo con el stick izquierdo de manera suave. Cuando el dron llegue a la altura que deseamos, soltamos el stick y el dron se queda en modo hover, es decir, se quedará flotando. Ahora vamos a practicar varios movimientos básicos, como desplazarnos hacia la derecha suavemente, y luego vamos a movernos hacia la izquierda. Volvemos al punto inicial
Ahora vamos a hacer un movimiento suave hacia adelante. Y vamos a retrocederlo. Es importante saber que todos los movimientos horizontales se hacen con el stick derecho. Si eres principiante, es ideal que no pierdas el dron de vista. Además, todos los movimientos deben de ser muy leves, con el fin de no incurrir en errores y por tanto en accidentes. Para proceder con el aterrizaje tenemos que buscar una superficie plana y comenzar a descender muy suave y con el stick izquierdo. Una vez el equipo esté próximo a tocar la superficie, podemos bajar completamente el stick izquierdo hasta que los motores se apaguen. Ok amigos de Compu de Manos, ha sido todo por este video, esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse en este canal de YouTube y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Compu de Mano. Si quieres comprar un DJI Phantom 3 o Phantom 4, visita nuestro sitio web www.compudemano.com. Hasta la próxima.